Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Hoy queremos detenernos en la situación del hermano país del sur. Este domingo, los chilenos, los ciudadanos chilenos, asisten a uno de los momentos más trascendentes. ¿Por qué no decirlo? A uno de los momentos más trascendentes de los 2 siglos de trayectoria republicana, de construcción de sociedad. 2 siglos de experiencia de Chile podrían estar en cuestión este domingo con el plebiscito en el que los ciudadanos tendrán que aprobar o rechazar el nuevo proyecto de constitución elaborado por la Convención Constituyente. Aquí lo hemos dicho infinidad de veces, el proyecto de la nueva constitución de alguna manera se propone refundar Chile, pone en cuestión la unidad del Estado chileno, bajo el concepto de pluralidad, de la plurinacionalidad, subordina la idea de la nación chilena a la plurinacionalidad y también pone en cuestión la democracia representativa con la idea de la democracia paritaria. La trascendencia de este evento tiene que ver con el Perú, con América Latina, y por eso el día de hoy hemos convocado a Alexis López, director de Radio y Televisión de Santiago de Chile, quien como siempre ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Alexis, gracias por el diálogo. Muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Un gusto, como siempre, estar con el Montonero y tu gran audiencia en Perú. Un saludo a todos. Gracias, Alexis. Bueno, en Chile no se pueden publicar encuestas, pero al cierre de las encuestas sabíamos que el rechazo tenía una ventaja de alrededor de 8 a 10 puntos, ¿no? Esto quiere decir, estamos a 48 horas o a 72 horas de este plebiscito de tanta trascendencia para Chile y América Latina. ¿Esto quiere decir que el rechazo ha ganado en Chile? ¿Se puede afirmar algo en esos términos? Yo quisiera, antes de decirte eso, referirme a tu introducción y a la noción de que lo que está en juego son los últimos 2 siglos. No, lo que está en juego son los últimos 5 siglos de historia de Chile, porque lo que se pretende hacer es retrotraernos a través de la plurinacionalidad a un estado tribal, a un estado prenacional. La idea de plurinacionalidad desintegra al Estado-nación moderno y lo vuelve un Estado de carácter tribal, porque eso es lo que había en América y particularmente en Chile a la llegada de los españoles. Entonces no es que estén en juego solo los 2 siglos de república, están en juego los 5 siglos de historia de Chile, una historia que nos ha permitido integrar a diversos componentes del punto de vista de ancestros en una sola unidad nacional y que hoy día es precisamente aquello lo que está en juego. Y esto, si logra desarrollarse acá en Chile, De acuerdo. va Vale, a expandirse al resto del continente. vale la Dicho eso, vale la dicho precisión. eso efectivamente las encuestas en forma sistemática desde marzo del año pasado han venido mostrando una creciente tendencia del rechazo. Particularmente esto se acrecentó justamente cuando se presentó el borrador de la nueva constitución, fue en marzo pasado, y en adelante, nunca más en ninguna encuesta el apruebo volvió a superar al rechazo. Y efectivamente, la media hoy día de las encuestas dice que estamos a unos 10 puntos de diferencia entre la opción del rechazo y el apruebo, pero mi impresión personal es que son encuestas que reflejan solo una parte de realidad, además siempre tienen el problema de sesgo del punto de vista de quienes están encuestando, y en Chile quienes definieron la elección de Boric, por ejemplo, no fueron personas que son habitualmente materia de encuestas, me refiero a población de los sectores marginales, en particular de Santiago, con niveles de acceso a la educación y niveles económicos más bien de medios bajos, y por ende no sujetos habituales de encuesta. Entonces hay que tomar eso en consideración. Mi impresión es que el rechazo tiene una probabilidad alta de ganar, pero del orden de un 53% contra un 47%, y creo que esos 3 puntos son los que están en juego y en diferencia. Entonces no es que tenga una amplia, gran diferencia del orden de 10 puntos.
Pero, digamos, es posible afirmar que hay una tendencia general Sí, a claro, que gane el rechazo, ¿no? sí, claro, Digamos, esa puede ser la conclusión de esta primera mirada que le damos a las encuestas y a las tendencias, ¿no es así? exactamente, Ahora, exactamente. quería preguntarte, ¿qué crees tú que antes de entrar, me gustaría desarrollar el tema de la plurinacionalidad, el tema de la democracia paritaria y algunos otros asuntos que nos trae esta constitución postmoderna y bolchevique al mismo tiempo, ¿no? Pero quería preguntarte, ¿qué hizo que se volteara la opinión pública en Chile? Yo recuerdo que cuando se desencadena el proceso constituyente, aparentemente una amplia mayoría aprobaba este camino, ¿no? Pero eso ha cambiado. ¿Qué crees tú o cuáles son los factores que han incidido en el cambio de la opinión general de la gente? Lo voy a decir con cifras que son verificables. En la elección, el primer plebiscito, cuando se sometió a elección la posibilidad de tener nueva constitución, claro, un 22% rechazó esa posibilidad y por ende casi un 80%, 78%, la aprobó. Pero eso fue con voto voluntario y participó la mitad del padrón, por lo cual los números reales son alrededor de un 40-10 o un 39-11, si quieres, en términos absolutos. Luego, en las sucesivas elecciones, tú podías darte cuenta de que había una masa de gente enorme que estaba percatándose de que había, o si no participó, o si votó a prueba, se había equivocado. José Antonio Cast en primera vuelta logra un 44% de los votos. Bueno, ahí tienes un 22% de la primera, que estaba permanente y que su candidato fue naturalmente José Antonio, con un 22 más que se le suma. 44% te acerca mucho al 50% de los electores. En esta elección en particular que viene el domingo, la diferencia radical es que se trata de voto obligatorio. Volvemos a retrotraernos hacia más o menos 15 años que había voto obligatorio en Chile. Y además con inscripción obligatoria, que son las dos cosas juntas. Hicieron una especie de modificación donde el voto se volvió obligatorio, pero la inscripción era voluntaria. Entonces te lo dejaban de algún modo voluntario también, ahora no. El voto voluntario, voto obligatorio e inscripción obligatoria. El estimado es que va a ser una de las elecciones más contundentes y participativas de casi toda la historia. Es posible que así sea. Eh, y lo que ha ido sistemáticamente haciendo que la gente vaya a la opción rechazo es justamente percatarse de estas cosas que tú mencionas como elementos de la propuesta de la nueva constitución. La más importante, y vuelvo a reiterar, es el tema de plurinacionalidad, pero también están las cuotas por género, también están los sistemas de justicia, también está el tema de la propiedad, y así, una suma de elementos que a la mayor parte de la gente en Chile, lentamente, porque no fue inmediato, pero le fueron haciendo notar de que este camino de la nueva constitución es tremendamente peligroso y nos literalmente nos destruye como Estado-nación, como primera idea, destruye nuestra economía, destruye nuestra convivencia, destruye en general lo que se ha demorado en construir 500 años que es la historia de Chile. Ahora, si te preguntara, la plurinacionalidad, ¿no? Ya un poco intentando desarrollar este asunto, ¿no? La idea de plurinacionalidad en un país que tiene no más del 12% de gente, de población de origen indígena, por decirlo de alguna manera, ¿no? No más del 12%. Hablar de pueblos originarios incluso es un exceso, pero en fin, no entremos a eso. Pero 12% más o menos de población indígena y que poner la unidad del Estado chileno sobre esa base ha llevado a una serie de interpretaciones y de especulaciones. Una de ellas incluso señala de que la influencia de Evo Morales y de Álvaro de García Linera en el gobierno de Boric, en la gente, la constituyente, con estas teorías del indigenismo, son una especie de venganza de Bolivia por la guerra del Pacífico, porque terminan descuartizando un Estado, ¿no?
una democracia, a favor de entelequias, de repúblicas y pueblos originarios. Una de ellas sería la Aymara. Explícanos cómo ha funcionado en el imaginario de los chilenos esta idea de los pueblos originarios y cuál es el sentido exacto de la propuesta de la nueva Constitución. Okay. Ha sido un trabajo largo, de más o menos 40 años, pero se retrotrae a ciertos autores que ya a inicio del siglo XX hicieron cosas como, por ejemplo, comenzar a hablar de mapuche. Mapuche es un concepto, un término, gente de la tierra, que es una entelequia, efectivamente, porque, bueno, tú y yo no somos marcianos, somos gente de la tierra también. Así que hablar de mapuche, que lo empezaron a usar particularmente una escuela de antropología, fue una primera base que se metió. Lo que llamamos mapuche, asimismo, se llamaban históricamente rech, gente de verdad. Bueno, ahí hay una radical diferencia con gente de la tierra, que somos todos, con decirte a ti mismo, a tu pueblo, gente de verdad, porque el resto, claro, no es de verdad. Y ellos determinan a la vez una distribución espacial del resto de los habitantes del territorio anteriores a la llegada de los reches. Los picunches en el norte, huilliche y así, distinta denominación geográfica, que son genéricos. A la llegada de los españoles, estas poblaciones locales, que llevaban muchísimo, muchísimo tiempo asentadas antes de que llegaran los reches al territorio chileno. Esto lo podemos retrotraer con toda tranquilidad en términos absolutos y científicos, hasta hace unos 14.800 años, donde está el primer yacimiento encontrado de asentamiento temporal, pero asentamiento en Monteverde, en el sur de Chile. 14.800 años. Los llamados mapuches, los araucanos o reches, bueno, penetraron al territorio chileno alrededor del 800 después de Cristo. Entonces, si tienes 14.800 años acá, tienes 14.000 años de poblamiento, de poblaciones sucesivas, porque no fueron un solo poblamiento, de gente que era muchísimo más originaria que si quiero usar el concepto, porque de América nadie, ninguno de nosotros, ninguno de los aborígenes es originario. América se pobló a través de Bering, a través de probablemente la circunvalación de la Antártida, desde Australia y también desde Oceanía, por diversos pueblos, diversos, a lo largo de un larguísimo tiempo, que puede ser que llegue hasta unos 40.000 años atrás o más. Pues bien, nadie es originario en América. Todos los seres humanos que han llegado y han pisado este continente son todos inmigrantes desde toda la historia, desde siempre. Eso es la primera idea. Así que hay que desacreditar de entrada el concepto de originario, porque no hay nadie originario acá. Y de hecho, uno podría decir lo mismo de Europa, de Asia en su conjunto, de Oceanía, y quedaría entonces África como el continente de origen, donde efectivamente ahí uno podría hablar de los Homo sapiens originarios hace unos 200.000 años atrás en el sur de África, en Sudáfrica, en la costa, ahí, que está hoy día terminado eso. Bueno, dicho aquello, entonces se empezó a construir esta noción de lo originario, de lo aborigen, de la idea de territorios ancestrales, territorios que fueron ocupados militarmente en el fondo, por conquista, por los llamados actualmente mapuches, sobre, reitero, poblaciones ya existentes que tenían una cultura más avanzada. Los reches eran recolectores cazadores, estaban en transición recién a una incipiente agricultura, y entran al territorio y dominan poblaciones que ya estaban en fase agrícola temprana, con cerámica policromada y otras cosas de carácter bastante elaborado. La dominan, masacran prácticamente a todos los hombres, se quedan con las mujeres. De esa fusión entre los invasores y los invadidos va a surgir lo que hoy día denominamos, mal llamamos mapuche, reche. Debo decir de paso, porque esto siempre lo comento, de que lo que estoy contando está antropológicamente comprobado. Esto no es una teoría, no es que yo esté recontando la historia. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes arqueólogos en Chile y he hecho excavaciones junto a ellos. Y bueno, esto es lo que la evidencia muestra, la evidencia científica muestra. Aquí no hay una interpretación del punto de vista historiográfico, no es que yo esté recurriendo a las crónicas para hablar de esto. Es lo que te muestra el yacimiento, los restos humanos, los restos materiales, desde el 800. ¿Y cómo es posible, Alexis, que estas entelequias que tú estás describiendo, porque efectivamente son entelequias, son creaciones occidentales, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que estas entelequias se hayan impuesto en la academia chilena, en el sentido común, en la cultura, y el día de hoy amenacen la unidad del Estado chileno, que es
una de las cosas que está presente en la Constitución. Porque te decía, haciendo este raconto histórico, de que ha venido desarrollándose hace mucho tiempo, un siglo por lo bajo, una escuela que ha venido planteando estas tesis. Luego, claro, desde hace unos 40 años, ya formalmente, empezaron los vínculos con un concepto que también hay que tener sumo cuidado, yo lo alerto a ustedes, que es el tema del identitarismo, los identitarios. Ese concepto salió específicamente de dos lugares en España, que hasta el día de hoy está ahí presente, que uno es el llamado País Vasco y otro es Cataluña. ¿Por qué? Porque ambos lugares, hace mucho tiempo, por supuesto, están tratando de instalar la noción y la idea de que son naciones-estado propias. Quieren, en el fondo, separarse de España. Pero pasa lo mismo hace mucho tiempo también con los sevillanos, no sé, los gallegos y otros grupos. Porque España, al igual que nuestro continente, también, exactamente, se pobló con distintas poblaciones a lo largo del tiempo. Bueno, de ahí nace entonces primera noción, la noción de identitarismo, que está muy vinculada con lo que la ETA hizo en el País Vasco, que es, comillas, técnicamente se llama lucha por liberación nacional, ese es el concepto, ¿no? Bueno, la ETA fue la que a través del MIR en Chile, el Movimiento Izquierda Revolucionario, trajo esta idea hasta llegar a situarlas en la Araucanía y empezar a permear hace unos 30 años atrás a distintas comunidades y líderes. Es lo que vemos como hoy día. Entonces, toda la argumentación, ya voy a entrar con Linares y ya voy a entrar con Bolívar, toda la argumentación basal de esto es europea. Esa es la primera cosa. No tiene nada que ver con una idea local, digamos chilena, si se quiere, o comillas nativa. Lo segundo, claro, Evo Morales, que también es otra de las ramas de lo que estoy diciendo, pero particularmente García Linera, ha tenido fuerte influencia en la generación actual de gobernantes del país, que es el partido llamado Frente Amplio, y que no es comunista, es más que comunista, porque están en deconstrucción, el paso actual del comunismo. El Partido Comunista Chileno está en fase de ir a deconstrucción. A partir del año pasado, más o menos, Jorge Telieres, el presidente, señaló que era importante que se deconstruyera Chile. Entonces ya con eso señaló que el camino de la ruta del Partido Comunista pasa del estalinismo que venía y está en transición hacia deconstrucción. Pero el Frente Amplio de Gabriel Boric mismo, y todo el aparato que está en el Frente Amplio son todos hijos de la deconstrucción. Se formaron en deconstrucción. No son comunistas clásicos, están en post-marxismo. Y consideran... Dicho esto, un segundo para terminar la idea. Bueno, tienes estas dos ramas convergiendo. Tienes la rama identitarista, separatista y de lucha por liberación nacional, que vino de Europa directamente, junto con las tesis de García Linera respecto a la plurinacionalidad. Ahí está el porqué. De acuerdo. Ahora, esto ha causado temor en la mayoría de los chilenos, porque de alguna manera la idea del histórico Estado de Chile, uno de los estados más fuertes de la región, ¿no? Se subordina a una plurinacionalidad líquida, a una entelequia. Se subordina a una construcción intelectual que no está anclada en la realidad. Esto, digamos, es una de las principales causas cuando el artículo primero, creo, de la Constitución define el Estado chileno es un Estado social de carácter plurinacional, pluricultural. El derecho de carácter plurinacional. Claro, y cuando este artículo de la nueva Constitución propone esto, digamos, desata un temor que estamos viendo en cómo se han movido las tendencias. Más que un temor, lo que ha venido desatando literalmente ha sido una enorme acumulación de rabia. Y hay que tener mucho cuidado con esto que voy a decir. ¿Por qué? Porque un Estado plurinacional, Bolivia, que es el único que existe hasta el día de hoy, supone un dominio racial de un grupo de la población sobre el resto. Eso es lo primero. En Bolivia lo que hay es una dictadura racial aymara sobre todo el resto de la población boliviana. Eso es los hechos. Yo tuve la oportunidad de estar en Bolivia 2 veces, he viajado mucho en Bolivia, más de 12.000 kilómetros por tierra, la conozco, y estuve invitado en la primera oportunidad por 2 diputados y bueno, pude asistir a 2 sesiones de la Cámara. Y lo que tú ves ahí, en la práctica, es este régimen racial aymara, literalmente, que hegemoniza el poder
contra todo el resto de los miembros de la nación boliviana. Pues bien, lo mismo se quiere hacer en Chile. Entonces te divide en tribus, con una tribu que va a ser la principal, en este caso, claro, estos mapuches. Y lo que no te dije de pasada, y que solo quiero cerrar la idea con esto porque se me fue, es que yo cuando digo estas cosas no tengo ánimo alguno ni animadversión hacia el pueblo mapuche o araucano más propiamente rechi, porque mi señora y mi hijo, porque mi señora y mi hijo son y están inscritos como mapuche. Entonces, no es un problema de carácter personal lo que estoy exponiendo, es al revés, ¿no? Bueno, dicho aquello, lo que en Bolivia no terminaron de consolidar, lo están tratando de hacer de todos modos, y Evo Morales ha sido muy sistemático en esto, es que este dominio racial se termina asentando en términos espaciales, geográficos, porque todos sabemos que Bolivia no es una Bolivia, son al menos dos Bolivias, la Bolivia altiplánica, que es la que todo el mundo ubica, ¿cierto? Y Evo Morales y los Aymara, etcétera. Pero está la Bolivia histórica, que no tiene nada que ver con lo altiplánico. La Bolivia histórica es Sucre como capital, para empezar, y son los valles que llaman ellos, que son toda la zona entre el altiplano y los llanos, que sería Santa Cruz actual. Pues bien, el problema que tiene Bolivia es que quienes soportan del punto de vista de producción, de riqueza, de crecimiento, de desarrollo a la Bolivia del altiplano es la Bolivia histórica, la media luna, desde el Beni hasta llegar, exacto, pasando por supuesto por Santa Cruz. Esa es la Bolivia que trabaja, produce y crea riqueza. Y el altiplano no lo hizo nunca. Ojo, siempre fue hasta 1885 la parte pobre de Bolivia. Cuando dices rabia, ¿estás refiriéndote a que la mayoría de los chilenos siente esto como un intento de agresión de una minoría sobre la mayoría con un componente racial, lo cual significa que en esa rabia también puede haber un componente racial como reacción? Eso es lo que producen estos discursos, efectivamente, estos relatos, ¿no? Hay que tomarlo en consideración por lo siguiente, porque uno de los problemas que hemos tenido en América, y voy a hablar en genérico ahora, es que las tendencias nacionalistas y de ideas nacionales nuestras han estado muy influidas por lo hispánico. Y eso es fruto natural de 300 años de pertenecer a España como parte del Imperio Español, naturalmente. Somos varias Españas, en realidad. Siempre lo fuimos. Hablamos español, tenemos la religión católica y prácticamente todos nuestros patrones culturales son españoles. Exacto. Entonces hay una línea ahí, una línea que efectivamente, fruto de las tesis del pesimismo y particularmente la tesis del pesimismo racial, que en el siglo XX permeó a todo el mundo, no solo a Europa, claro, tenía siempre esta idea de superioridad respecto a la población local. Y bueno, esa tesis trató desde siempre de ser, por lo menos en el caso chileno, muy abiertamente combatida desde la fundación de la República. Digamos de paso, así a la mención, de que nuestro padre de la patria máximo, Bernardo O'Higgins, bueno, es por parte del padre, todos sabemos, el virrey de Perú, que antes había sido gobernador acá, irlandés, en una línea, o sea, ni siquiera español exactamente, pero por parte de la madre, bueno, es un criollo chileno, hijo y mestizo, porque la madre tenía ancestros también locales. Así que lo que hace O'Higgins desde el comienzo es intentar eliminar estas diferencias raciales. No va a ser exactamente él, es Carrera, pero él lo ratifica. Se elimina en Chile inmediatamente a la llegada de la República la esclavitud, se da libertad de vientre, como se llamaba en la época. ¿Qué te dice eso? Bueno, que no quiero diferencia de raza operando dentro de la República, porque somos todos iguales, por eso es República. Todo esto está en juego entonces en este plebiscito, y lo que va a generar esa rabia que te estoy mencionando es por qué. Claro, porque está el componente que es muy tradicional de desprecio, menosprecio si se quiere, a lo indígena. Si llegan a imponerlo, si llega a ganar esta nueva constitución, eso se va a transformar nuevamente, porque va a haber reitero lo que es un Estado plurinacional, el dominio racial de un grupo. Bueno, no, va a eso haber es una guerra civil declarada. Exacto. Exacto. No hace falta explicarlo mejor. Claro, no hace falta, no es necesario. Sobre todo en Chile, donde la mayoría es mestiza, donde la mayoría es española, ¿no? Bueno. O tiene, el 80% de la población chilena tiene ancestros europeos y ancestros americanos. Sí, como todos los latinoamericanos. Exacto. En general,
los reinos de España eran reinos donde se promovía el mestizaje, Así como es, alguna vez se hizo en Roma y como alguna vez lo hizo Alejandro Magno. también, A diferencia de otros imperios, como los imperios anglosajones, donde se excluía a las así es, poblaciones nativas, en España se incluía en el así es. sistema de reinos, en el sistema de poderes y se promovía el mestizaje. Entonces, estas son entelequias, pues son construcciones intelectuales, pero quería preguntarte además sobre la idea de la democracia paritaria, ¿no? Esto parece que no tiene el mismo efecto en la mayoría de la gente sobre el tema, con respecto al tema de los pueblos originarios, pero de alguna manera también las élites, algún sector debe haber sentido que es refundar la democracia representativa, la democracia de elección, un ciudadano, un voto en base a otro sistema de elección arbitrario, con cuotas, Ah. ¿no? Hay gente, por supuesto, en la élite económica y en la élite cultural también, que ha tomado en serio estas tesis de teoría de género, propias de deconstrucción, por cierto, eh, que parten con esta idea de los cupos por género, voy a decirlo como lo dicen ellos, ¿ya? Por sexo. Pues Ujú. bien, eso nuevamente es un atentado directo contra la noción republicana de igualdad, si eso es lo más importante. Los tres principios de la república que heredamos de la Revolución Francesa. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la Revolución Francesa, no es mi problema. ¿Qué heredamos como república? Tres principios. Súper simple. Libertad. Para eso hicimos nuestra independencia, para liberarnos del rey. ¿Y para qué por qué nos liberamos del rey? Bueno, porque queríamos ser iguales. Eso es la idea. La idea es que no tengo un noble arriba, que ahora sería otra raza, en este caso los pueblos originarios, que me esté dominando por su propia naturaleza, porque nació de esa forma. Esa es la idea central de la idea de libertad por la cual luchamos. Porque no considero ni tengo ningún aprecio por la idea de que otros seres humanos no sean iguales que yo. Yo soy igual a cualquiera, punto. Eso es la primera idea en términos de libertad, por eso nos liberamos de la monarquía. La segunda, derivada de aquella, por cierto, es la idea de igualdad. Y esa igualdad se expresaba fundamentalmente entre la ley y por el voto. Ahí están los dos componentes. Bueno, la idea de paridad te rompe la igualdad, que ya la rompe la plurinacionalidad per se, porque hay cupos reservados, claro. Y en segundo lugar, te rompe la posibilidad de elegir por qué debo, porque ahí está el problema, por qué debo naturalmente elegir o a una mujer o a un hombre, cualquiera de los dos, y aquí pasó en la propia elección de los convencionales constituyentes, porque pasó que presentaron tantas mujeres, y esto fue la paradoja idiota, ¿no?, del sistema, presentaron tantas mujeres para tener los cupos asegurados, que al final hubo mujeres que no resultaron electas porque estaba sobrevendido los cupos, entonces salieron hombres. Se les da vuelta solo el asunto. ¿Por qué? Simple, pues, porque más de 300 años de lucha democrática se han dado en todo el mundo para que los votos de una persona sean exactamente los iguales a los de la otra, independiente de su creencia, religión, raza, género, sexo, o cualquier otra consideración. La base de una democracia es esa, no existe otra base, porque todo lo demás que usted le quiera poner no es democracia, ¿ya? Y la tercera cosa que se rompe, y esto es el problema más grave, que se rompe la fraternidad. Se elimina la libertad, se elimina la igualdad y con esto se rompe la fraternidad. Y el resultado es lo que ya mencionaste, porque si vamos por este camino, esto es seguro absolutamente. Llega a ganar el apruebo en Chile y vamos a tener una guerra civil enorme, gigantesca, donde todas las guerras que Chile pudo haber tenido el siglo XIX atrás, incluía la revolución de 1891, que fue la más sangrienta en el país, mucho más que la guerra del Pacífico, de hecho. Bueno, va a ser peor 10 veces que eso, acuérdense. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, en el tema del sistema de propiedad, parece que los convencionales, seguramente un poco asesorados por el Frente Amplio, han dicho, ¿saben qué? No estiremos mucho el discurso, ¿no? Porque la gente se está yendo, está al rechazo, ¿no? Entonces uno cuando lee los 388 artículos, creo, hay 50 disposiciones transitorias. Es la Así es. constitución más larga de la historia, creo yo. Así es. Es una de las más grandes del planeta.
Claro, es un documento soviético, exactamente, Exacto. así eran los documentos soviéticos. Y parece que la importancia de esta constitución más está en las 50 disposiciones transitorias que en el articulado, ¿no? Porque no hay referencia al tema de la propiedad con claridad, no se habla de la autonomía del Banco Central de Reserva, no se habla del modelo económico como tal, y por lo tanto hay que ir a buscar, creo, en las disposiciones transitorias para ver cómo se va a mover un gobierno de acuerdo a las correlaciones de fuerza. Lo que se hizo con este intento constitucional fue generar, primero, evidentemente, vuelvo a reiterar, el fin de la república. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces se elimina la república. Las repúblicas tienen, respecto al problema más mayor, ¿no? El problema mayor es justamente el nuevo orden mundial con su pretensión de un único Estado mundial, gobernado obviamente desde las cimas, con la desaparición de los Estados nacionales. Ahí está la otra mano que está jugando acá absolutamente a través de Naciones Unidas y la Agenda 2030 y etcétera, cosas que son más largas de conversar. Pero están las dos cosas. Bueno, dejaron tal grado de ambigüedad, que es básicamente lo que están mencionando al interior del texto, que todo eso termina resolviéndose por fuerza, en el sentido de que el que llega al poder dentro de este modelo nuevo en constitución puede permanecer eternamente en el poder, porque está hecho para eso. Está hecho para que no haya posibilidad de ejercer una contramayoría electoral que les gane democráticamente nuevamente el poder. Empiezan, y por eso lo que ocurre si gana la prueba es que se clausura, se cierra como un candado el proceso de salida institucional de este modelo revolucionario, porque eso es lo que es. Que nadie se equivoque, en Chile estamos en medio de una revolución, esto no tiene de democrática la apariencia, de democrático que nos llaman a votar para ponernos la soga al cuello, que es la nueva constitución, pero de fondo es una revolución en curso absolutamente, que por este momento asumió forma vertical, institucional, comillas, democrática. Pero si fracasa, que va a fracasar, van a continuar en la línea subversiva horizontal de movilización de masas para tratar exactamente de hacer exactamente lo mismo. Bueno, dicho eso, vamos a tener el problema de que si llegan a aprobar, efectivamente el gobierno en toda su primera etapa va a gobernar por decreto, porque todas las áreas que quedaron en esa nebulosa que estás planteando tú se van a resolver por vía de decreto, que ya lo hemos tenido en la historia antes, de ahí No, vienen los llamados... no hay la idea de un banco central de reserva. ¿Cómo se gobierna, cómo se organiza una economía moderna sin una idea de un banco central de Sí, reserva? No hay una idea disculpa, sobre la propiedad, sí, ¿no? sí, Que es, pero, digamos, un derecho pero humano, algo natural a cualquier sociedad de mercado, en este caso Chile. se le olvida a todos que en la Declaración de Derechos del Hombre, que es de la Revolución Francesa, ya, todo el mundo la cita en derechos humanos. Vaya a mirar lo que dice en el último artículo. El último artículo dice que un derecho humano del hombre fundamental es el derecho de propiedad. Ya estaba incluido en propia Revolución Francesa. Es decir, no se equivoquen los que miran este proceso de repúblicas como si sea lo mismo que estamos viendo ahora. Acá el derecho de propiedad termina siendo esto: la capacidad del Estado de expropiar lo que se le antoje y pagarlo, comillas, a precio justo. Pero no está determinado lo que es el precio justo. Pues el precio justo puede ser que el Estado diga que todo lo que está ahí pasa a control del Estado y el precio justo es darle nada, porque usted fue un usurpador y usted, que es lo que viene de la mano con el tema plurinacional, todo esto que tiene usted está hecho sobre territorios ancestrales, por poner, ¿ya? Bueno, todo eso no es suyo, nunca fue suyo, se le quita nomás. No hay precio justo. ¿Te fijas? El precio justo es no darle nada. Estoy poniendo un ejemplo. Luego tiene el problema de la superposición de soberanías. Resulta que dentro de las cosas que van a ocurrir, todas las propiedades mineras, todas las concesiones mineras que existen en Chile, porque una cuestión fundamental, y en Perú entiendo que es exactamente igual, es que los minerales que están en el subsuelo de nuestros territorios son, por definición, del Estado. Creo que es absolutamente igual en Perú. Lo que se entrega son concesiones de explotación a los privados o al propio Estado que tiene empresas mineras. Bueno, pero ahora a eso se le superpone la propiedad ancestral, pues. Y la propiedad ancestral la determinan los pueblos ancestrales, que están esos 12 comillas, 12 naciones, dicen ellos, 12 tribus ahí en la Constitución. Esa propiedad va a impedir, por una parte,
cualquier desarrollo a futuro de cualquier proyecto, porque pasa por ellos. Segundo, va a apropiarse y no va a necesitar hacer nada. Por defecto, por definición, por la votación, pasan a ser de ellos todas las propiedades, todas las concesiones mineras, pesqueras, forestales, agrícolas, todo, ¿ya? Entonces, que nadie se equivoque, esto está hecho, es un modelito de usurpación, es un modelo de robo, porque lo que lo están haciendo, incluye el propio presidente de la República de nuestro país, es una mafia delincuencial que ha existido toda la historia, que es el comunismo, para apropiarse de la riqueza de los demás. Para eso existe el comunismo. Estamos pues frente a una vía inédita, es una vía institucional revolucionaria, ¿no? No es inédita. Utilizar, bueno, digamos... No es inédita porque la UP intentó hacer exactamente lo mismo. Estás hablando de Allende. De la Unidad Popular. Sí, sí, pero digamos, esto es mucho más elaborado. Así es. Porque detrás de esta vía institucional, de esta constitucionalización del asalto bolchevique al poder, hubo previamente una hegemonía cultural. Eso es lo impresionante. Los empresarios, las clases medias han apoyado este proceso. Ahora se están distanciando porque están contemplando el abismo, ¿no? Eso es lo impresionante. En ese sentido, imagínate que triunfe, Dios no lo va a querer, ¿no? Imagínate que triunfe la estrategia bolchevique en Chile. Tendríamos que hablar de 3 paradigmas revolucionarios, ¿no? El paradigma de la Revolución Rusa, el paradigma de la Revolución China, quizá el paradigma de la Revolución Cubana y ahora el paradigma de la Revolución en Santiago. Tendría que ser las cosas así por todas las cosas que tú nos describes. Ahora, Alexis, quiero que intentes imaginarte un día después del plebiscito, en el caso de que gana el rechazo y en el caso de que gane el apruebo. ¿Cómo te imaginas esos dos escenarios, ¿no? Chile, digamos, en un momento decisivo de su historia. Efectivamente, yo creo que este es un momento histórico. Quienes tenemos un poquito más de 40, 50 años, ya vivimos el proceso de la Unidad Popular, que es el proceso anterior, de modelo anterior además. Bueno, y nos tocó esas cosas históricas, pues no es habitual que una misma generación pase por dos procesos revolucionarios de intensidad que fue la Unidad Popular y que ¿no? Esto es bien excepcional. Quienes no saben, quienes no tienen idea de lo que pasó antes, claro, la generación sub-35, que es la que votó por Boric y lo hizo ganar, todos los jóvenes, que a los cuales no se les ha enseñado historia, porque se dejó de hacer educación cívica en los colegios, porque se les deformó toda la historia de lo que fue la Unidad Popular y luego el pronunciamiento militar y el gobierno militar, y finalmente porque están adoctrinados en su enorme mayoría en deconstrucción sin que tengan idea, desde la cuna, desde que empezaron a ver televisión cuando chicos los monitos animados. Dicho esto, claro, efectivamente se logró por parte de la izquierda en los últimos 30 años un poco más una hegemonía en el plano cultural. Y hoy día esa hegemonía además está transitando desde modelos tradicionales de izquierda hacia deconstrucción en su expresión más pura. Lo que vimos el día domingo en el cierre de campaña en Valparaíso de este acto, este porno acto de tomar la bandera nacional y literalmente, y discúlpenme los telespectadores, pasársela por el culo, porque eso fue lo que hicieron, ¿ya? Francamente, qué grotesco, ¿no? Así es, impresionante. Así es. Bueno, pero eso es parte integral de deconstrucción, es uno de los esquizes formales de deconstrucción, porque la destitución, denegación, eliminación de los símbolos nacionales es tan importante como la propia denegación, destitución de la propia nación. Van de la mano. Tú tienes que hacer las dos cosas a la vez, ¿ya? Entonces, ojo en Perú y en todo el continente, porque cuando se ataca el símbolo, se lo está atacando a usted, pues. Se lo está atacando a la nación, literalmente, formalmente. No crea que su bandera, que su escudo nacional, que su canción nacional es un trapo, es un pedazo de metal y es una tonada que anda por ahí. No es eso. Representa todo su ancestro, toda la lucha, toda su trayectoria, toda su familia para llegar a donde está hoy día usted parado ahí y decirse a sí mismo, yo soy peruano con orgullo y con honor, como yo soy chileno con orgullo y con honor. Todo eso se pone en juego cuando usted le destruyen, destituyen, desacralizan, profanan los símbolos nacionales. Así que mucho cuidado con esto. Y eso también pasa, y en Perú está, por el uso de simbología adicional, pues.
La huipala, por ejemplo, que es exactamente lo mismo que esta famosa bandera mapuche, y otras simbologías, retrotraen, reitero, a una realidad que ya no existe hace 5 siglos, Pero que es el además Estado tribal. nunca fue la bandera de los pueblos Yo originarios, es una sé, es construcción una construcción, del es lo siglo mismo, XX, es lo ¿sí? mismo, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Ahora, Alexis, imaginémonos Chile después del plebiscito en ambos escenarios. Ah, sí, me preguntaste esto. Bueno, es que te dije todo esto previo para decir una sola cosa. Gane el rechazo o gane el apruebo, el proceso revolucionario no finaliza. El proceso revolucionario sigue exactamente igual. Este es solamente una vía posible, la vía institucional, de llegar a hacerse del poder. Si no lo logran, la misma noche, y te lo doy firmado, gane el apruebo, mira lo que voy a decir, gane el apruebo o gane el rechazo, la insurrección continúa exactamente igual. Hemos tenido insurrección toda esta semana, el escalamiento en la zona de la Araucanía ha llegado a niveles brutales, absolutamente. Bueno, la noche del 4 vamos a tener grandes manifestaciones por un lado o por el otro, si pierden porque perdieron, si ganan porque ganaron, van a haber bajas civiles, de todos modos, te lo doy firmado también, puede ser incluso que haya bajas uniformadas por conflicto y enfrentamiento, y vamos a entrar, voy a poner el caso de la prueba, en una especie de carnaval. Carnaval, la etimología dio a la carne, debo decirlo más claro. Tirar toda la carne a la parrilla, que es lo que han hecho para ganar, bueno, ya dio a la carne y ahora vamos a la fiesta. Fiesta, claro, que va a ser una fiesta con venganza, porque ahora, piensa tú, que si hay tomas de fondo, expulsión de familias con una pistola en la cabeza, No, cuando dices asesinato, están tomando tierras eso agrarias. quiero, sí, sí, quiero llegar Claro. ahí. Todo esto está ocurriendo con la constitución actual, con un Estado de Derecho feble, pero que aún existe en parte, ¿ya? Con una república dañada y dolida, pero que todavía está. Si gana el apruebo al día siguiente, el 5, lo primero que va a ocurrir en la zona de la Araucanía es que vas a tener múltiples atentados sistemáticos con expulsión de gente, toma de tierras y así, ¿ya? Porque ahora la Constitución, van a decir, nos avala, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, en el norte, que estamos con la infiltración permanente venezolana, eh, colombiana en parte, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, vamos a tener toma de territorios por parte de los grupos como el Tren de Aragua y otros que ya están operando hace mucho rato. Más enfrentamientos y otras cosas más. Y en Santiago vamos a tener ardiendo, literalmente, nuevamente, toda la periferia, el sector periférico de la ciudad, con saqueo de supermercados, etcétera, etcétera. Vamos a ir a recuperar, pues si ahora la Constitución nos apoya. A ver, pero digamos, ¿cómo te imaginas al gobierno de Boric en esta situación? O sea, Es que aquí está el punto. es un gobierno, si suceden todas estas cosas, es un gobierno que se hunde, que Es no que se va a puede, hundir de una forma o de la otra. Es que esto es que, lo ¿sabe primero qué? como... Que no puede ni siquiera mantener la seguridad No, ciudadana. no, si O no sea, puede. Piñera tampoco lo pudo hacer. claro, digamos, es un gobierno que se hunde, que se acaba, ¿no? Y se crea un vacío de poder, de alguna manera. Siempre en un proceso revolucionario llega este minuto que es un momento clave. El gobierno de Boric tiene dos y no tiene más alternativas. O aplica la ley, que no ha tratado de hacer, debo decir, así con los dientes apretados, intenta. Porque el problema que tiene de vuelta es que si no lo hace, van a terminar ellos presos, ¿no? Y eso es lo primero que les va a ocurrir. Lo segundo es que o decide su camino, y en la noche es muy interesante lo que va a pasar el 4. ¿Por qué? Porque todo el sector radical que ha impulsado todo esto que estamos viviendo lo va a presionar hasta el hastío para que siga radicalizando el proceso. Y él sabe que si hace eso, bueno, se le va el poder de las manos, porque el poder lo tiene el sector radical, pues. De lo contrario, y por eso están tratando de la centro izquierda y la centro derecha llegar a algún tipo de negociación antes de cambiar igual la constitución y hacer estupideces, pero no importa. ¿Cuál es el objeto de eso? Que Boric tenga una salida. Porque lo peor que puedes hacer tú con un animal herido o con un enemigo es no dejarle salida. Es un problema grave. ¿Ya? Tienes que Bueno, dejarle una vía. pero está bien dejarle una salida, ¿no es cierto? Sí, Digamos, el una salida razonamiento, democrática estoy hablando, ¿ah? claro, el instinto táctico aconseja eso, ¿no? O sea, Claro. eh, ahora, Lo que no significa que lo que está haciendo la derecha cediendo y concediendo en todo tenga sentido o sea justificable. Es otro problema.
Pero esto que estamos hablando, de la idea de que, ¿sabe qué? No se preocupe porque eso es lo que están tratando de transmitir, incluido él. Si gana el rechazo, vamos a modificar igual la Constitución. ¿Para qué tanto escándalo? Eso es como el concepto. Está bien, no es un problema firmarlo, otra cosa es que lo hagan. Pero eso da una salida democrática en el sentido de que esta Constitución actual sigue rigiendo, si gana el rechazo, ¿ya? Y lo importante es esto, la estabilidad que le queda a Chile, lo poquito de estabilidad que le queda, es por esta Constitución que está rigiendo. Así es. Esto es muy importante. Claro, digamos, se debilita todo el poder civil, ¿no? El triunfo del rechazo tiene un efecto paradójico, debilita en extremo al poder civil, a todo lo que es civil. Yo lo que percibo de la descripción que tú haces, percibo algo de eso. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo están los militares? ¿Cómo quedan los militares o las tradicionales Fuerzas Armadas chilenas que alguna vez en América Latina fueron consideradas la réplica del modelo prusiano militar? ¿Cómo quedan, Chi? ¿Cómo quedan? Lo fueron formalmente, de hecho, y lo fueron formalmente, curiosamente, a partir del resultado de la Guerra del Pacífico, porque posguerra, ya con la paz instalada, las potencias que tenían intereses en el salitre conspiraron para evitar que Chile anexionara primera y segunda regiones actuales. Pues bien, el único que apoyó a Chile en ese momento fue Bismarck, Otto von Bismarck. Y por eso Chile, en rechazo a los franceses que habían estado conspirando, tanto Perú como Chile teníamos uniformes, recuerden, francés en la época. Bueno, Chile, en rechazo a Francia, sale del modelo francés y entra en el modelo prusiano junto con Bismarck. Bueno, esto es solamente parte de la historia. Dicho esto, las Fuerzas Armadas en este momento tienen, por supuesto, un intento de penetración e infiltración que viene hace mucho tiempo. Mi papá fue militar en los años 50 y ya en los años 50 había penetración o intento de penetración del comunismo. Pues bien, han venido permanentemente tratando de infiltrarla, pero tenemos distintas situaciones. En el ejército hay sectores, por supuesto, siempre lo hubo, en la UP lo vimos, de que están infiltrados y penetrados por el Partido Comunista. En la Fuerza Aérea también, incluso con mayor fuerza en alguna medida. En la Armada no. En la Armada hay un tapón hace mucho tiempo a que penetren, ha funcionado muy bien. Digamos, la pregunta que quisiera hacerte ahí es... Déjame terminar la idea, por favor. Y después tenemos Carabineros, que está con problemas graves, e Investigaciones, que siempre está ahí en una posición intermedia. En su suma, el poder militar sigue existiendo, porque si hay algo que hicieron todos los gobiernos, todos, de la concertación, desde Elwin en adelante, fue entregar todo el equipamiento que las Fuerzas Armadas quisieran. O sea, nunca en la historia Chile había tenido tanto equipo militar como el que tenemos actualmente. Pero le fueron quitando, y ahí viene el problema, porque han tratado de deconstruir a las Fuerzas Armadas también. Entonces, tenemos las dos cosas en su conjunto. Ahora, aquí en Perú, digamos, parece ser una conclusión con respecto a las Fuerzas Armadas en los términos siguientes, ¿no? En la medida en que los comunistas ya no hacen la guerra con armas, ¿no? Como lo hacían en los años 80 con Sendero Luminoso, el destino entre comunistas y demócratas es un asunto de civiles. Eso es más o menos lo que uno percibe con respecto muy bien percibido. ¿No? Con respecto a la reacción de las Fuerzas Armadas. Y más aún, dicen... Hasta un límite, pues. Claro, es tanto un asunto de civiles que cuando intervenimos en defensa de los civiles, nos judicializaron con todo el tema de derechos humanos. Eso también está presente en Chile, me imagino. Así es, pero tiene un límite. Tiene un límite. ¿Por qué? Porque Chile, Perú, todos otros países, quizás Brasil no, pero todo el resto de América del Sur, somos países poblacionalmente pequeños, son chiquititos. En el territorio, siempre lo pongo como ejemplo, de Paraguay, donde viven unas 7 millones de personas, 8, pongamos, millones de paraguayos, en Alemania viven 80. Y el territorio es más o menos parecido. Entonces, esas son las asimetrías, ¿ya?, que tenemos nosotros en América. Nosotros somos 18 millones de habitantes. Y es 18 un poquito, quizás. Pues bien, la mitad de la población vive en el centro del país, en Santiago y alrededores,
el resto está distribuido. ¿Y qué implica esto que te quiero decir? Te implica que más o menos esa noción de los 6 grados de distancia de una persona con respecto a otra en Chile deben ser 4. Estamos a 4 grados de distancia de cualquier otro chileno, por esto que estoy contando. ¿Ya? A usted, si se detona una conflagración de carácter civil, hay 3 personas antes que a usted le toque una con la que está relacionado usted mismo. Eso les pasa a los militares también. Entonces, la escalada de violencia y de conflicto tiene un límite súper preciso. ¿Por qué? Porque la familia militar va a sufrir igual que todos los civiles, y cuando eso ocurra, bueno, no va a haber ningún civil que pueda evitar que los militares puedan intervenir. Eso es. De acuerdo. Ahora, de acuerdo. Una pregunta final, Alexis. ¿Cómo quedan las derechas y las izquierdas tradicionales? ¿No? Bueno, las izquierdas tradicionales han sido devoradas por el Frente Amplio, el Partido Comunista. Las derechas tradicionales están ahí. No sé cuál será el futuro del Partido Republicano, pero ¿cómo queda un escenario político luego de este plebiscito? Lo que están haciendo tanto la izquierda democrática, que existe, es pequeñita, pero existe, como la derecha, es tratar de componer esto antes de que llegue el desastre. ¿Ya? Y para eso quieren hacer una especie de nueva concertación y que la gente centro, en el fondo, gobierne. ¿Ya? Ese es como el proyecto. Y claro, el sector amarillo, se dice en Chile, la gente centro, ha tratado de recomponerse en función del rechazo, literalmente. Pero Partieron diciendo, el presidente Lagos no se ha pronunciado, ¿no? no, pero Sobre el presidente Lagos no tiene trascendencia en esto porque representa a la generación que ya no tiene poder, ¿ya? Literalmente. No es importante. Bachelet es lo mismo, ¿eh? Bachelet es lo mismo. Solo el presidente Frei se pronunció por el rechazo, Exacto. incluso contra los demócratas cristianos, ¿no? Sí. Eso, pero que eso viene. Lagos es un estratega lejos. ¿Ya? Él está planificando su legado, ¿no? Entonces, yo me lo imagino que en su cabeza debe aparecer así la noción. Los empresarios en Chile y la derecha está. El mejor gobierno que encontraron de la concertación fue el gobierno de Lagos. Ojo, ¿ya? Entonces, ojo con ese dato. Lo consideran el mejor de todos los presidentes que hubo durante el periodo de la concertación pre-Bachelet, ¿ya? Entonces, yo creo que Lagos sueña en esta cosa medianía y su destino manifiesto como el gran estadista de Chile, que lo puedan volver a llamar. Pues. Sí, un poco eso. Y Bachelet también, ojo, ¿eh? Ojo, por algo está en el rechazo y quiere aprobar porque al final del día, Boric, todo el mundo en Chile, izquierda incluida, sabe que es un inepto, un ignorante, que es un revolucionario profesional, sin lugar a duda, pero que no tiene ninguna capacidad de gobernar realmente. Y todos los días lo demuestran, todos los días. Entonces, son los estudiantes, los dirigentes de la Federación Universitaria que llegaron al poder. Así Eso se suele decir mucho. Exacto. Entonces, tanto la izquierda como la derecha, sabiendo el dato de que este gobierno de Boric, una buena pregunta, y esto respondiendo al qué pasa después del 4, es cuánto dura el gobierno de Boric. Esto es una tremenda pregunta. ¿Eh? Esta es la más interesante. ¿Durará hasta el final del periodo? ¿No durará? Parece que Boric es el gobierno de Kerensky, ¿no? Es el menchevique a la luz de las movilizaciones de masas, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble. Se volvió el centro, como tú siempre decías, ¿no? El Frente Amplio y el Partido Comunista de alguna manera fueron el centro frente a ese radicalismo. Antes era el centro, el socialismo, bueno, el socialismo tradicional, ahora el centro se fue más a la izquierda, es impresionante. En fin, Alexis, infinitamente agradecido. Tuvimos largo día, discúlpame. No, infinitamente agradecido por estas reveladoras declaraciones, por estas descripciones, y todos los latinoamericanos, como se dice, hacemos fuerza para que en Chile gane el rechazo y se detenga el proceso revolucionario a través de la institucionalidad, y también va a tener que ser así en la lucha diaria, en las calles, en las regiones, en las provincias, porque así se combate al comunismo. Te agradezco infinitamente, Alexis. Un abrazo, muchas gracias. De igual manera, Alexis. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.